Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 2 minutos de este miércoles, mitad de semana ya, 23 de noviembre. Les habla Verónica Sánchez, a nombre de mi compañero Mario Maldonado, titular de este espacio informativo. Les doy la bienvenida a las noticias de la mañana, en donde le vamos a platicar y a tener la información más relevante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos. Así que quédese con nosotros. Vea usted, ya lo escuchaban los titulares, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió otra vez la discusión sobre el proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar, con el cual prevé eliminar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa pues de manera automática para los delitos fiscales, entre otros casos específicos. El ministro presidente Arturo Saldívar convocó a sesión para este jueves y así pues continuar con la discusión. A ver, el proyecto requiere de mayoría calificada, es decir, la aprobación de 8 de los 11 ministros que conforman el máximo tribunal, pero hasta el día de ayer solamente 5 de ellos se habían pronunciado al respecto, de los cuales 3 se fijaron en contra. Le vamos a presentar todos los detalles de este tema, por supuesto, que pues ya ha sido controversial en los últimos meses. Hay muchas opiniones al respecto, así que quédese con nosotros porque de esta forma comenzamos las noticias de la mañana. Señoras, señores ministros, voy a levantar la sesión. Tengo anotadas para la siguiente sesión a las señoras ministras Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Alf en este orden. Las convoco y los convoco a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Pues así como lo escuchó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el debate sobre este proyecto, que es lo que busca acotar la prisión preventiva oficiosa para que ya no sea aplicada de manera automática. Precisamente será el día de mañana, 24 de noviembre, cuando se retome esta discusión y que, bueno, pues recordemos que la medida no plantea desaparecer la prisión preventiva oficiosa, sino sujetarla a una decisión del juez de control luego de una audiencia donde pues se debatan las partes. Para ello, se propuso una interpretación del artículo 19 de la Constitución, donde se avala esta medida cautelar, de modo que pues no se le aplica a todos los imputados. Por su parte, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, expuso su proyecto donde sostiene que la privación automática de la libertad de una persona acusada de algún delito es contraria a los derechos humanos. Escuchemos. Como la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar subsidiaria y excepcional, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional, solo las conductas más dañinas para la sociedad y el Estado de México ameritan el uso de esta medida. En la propuesta se sostiene que el legislador no cuenta con una facultad absoluta o ilimitada para definir en qué casos se puede imponer la prisión preventiva. Por el contrario, únicamente la Constitución puede definir los casos en los que procede esta medida cautelar con carácter oficioso. Mire, y hasta el momento solamente 4 ministros han manifestado sus posturas con relación a este proyecto. El ministro Juan Luis González Alcántara ha sido el único hasta el momento en apoyar esta propuesta, mientras que Yasmín Esquivel Moza y Alberto Pérez Dayán se pronunciaron en contra, en tanto que el ministro Jorge Mario Pardo pues consideró que la Corte ni siquiera debe emitir criterio alguno sobre el tema debido pues a que no se fue planteado en las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, y como le platicaba, el ministro Juan Luis González Alcántara fue el único en coincidir con la interpretación del artículo 19 constitucional y con declarar también la invalidez de los artículos impugnados del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional. Así fue como fue su pronunciamiento. En relación con la interpretación que debemos hacer del artículo 19 constitucional, que el proyecto desarrolla y justifica en los apartados A, B y C, coincido con las consideraciones del proyecto. Me parece que evidencia que interpretar
la prisión preventiva oficiosa como una medida que el juez debe dictar de manera automática no encuentra sustento ni justificación alguna en los principios y valores que establece nuestra Constitución. En cambio, la interpretación alternativa que desarrolla puntualmente el proyecto, que yo denominaría armónica o sistemática en vez de conforme, es más favorable a la persona. Pero para la ministra Yasmín Esquivel, el proyecto sobre prisión preventiva oficiosa traspasa los límites infranqueables precisamente que tienen los jueces, incluida la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tampoco coincido con la afirmación en que la prisión preventiva en términos automáticos es contraria a la presunción de inocencia. Desde mi punto de vista, lo que sucede es que la orden de recluir a una persona señalada como responsable de alguno de los delitos de alto impacto que enumera el párrafo segundo del artículo 19 constitucional solo constituye una excepción al principio de presunción de inocencia, pues como todo derecho humano, este tampoco es absoluto y admite restricciones. Esta excepción se da porque la persona presuntamente cometió un delito de alta peligrosidad. Mientras que para Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni siquiera debería emitir criterio alguno sobre este tema. Así lo explicó. Si nosotros, como lo hace el proyecto, llegamos a la conclusión de que estos artículos, repito, el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el quinto, fracción 18 de la Ley de Seguridad Nacional, resultan inválidos porque indebidamente se incluyó a los delitos fiscales dentro de los delitos contra la seguridad nacional, eso es suficiente para invalidarlos y entonces ya carece de, es decir, no es necesario pronunciarnos respecto de si debe interpretarse de una manera o de otra el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y hay que recordar que para que la propuesta del ministro Luis María Aguilar sea aprobada, se requiere de mayoría calificada, es decir, 8 de los 11 ministros tendrían que pronunciarse en ese sentido para que fuera aprobada.